Bueno, mis queridos estudiantes, como les venía diciendo ahorita, estamos en clase de ciencias naturales. ¿En qué clase estamos? Ciencias naturales. Ciencias naturales. Naturales. Muy bien. Naturales. Naturales, profe. Bueno, vamos entonces ahora sí compartiendo pantalla. Ahora sí a compartir pantalla para mostrarles lo que es la guía. La actividad que he colgado en el sitio. Listo. Entonces vamos a compartir pantalla y aquí va. Listo. Vamos aquí en esta parte de aquí. Bueno, entonces, ¿para qué este tema? Para identificar que la célula constituye la unidad básica de estructura y función de los seres vivos. De los seres vivos. Muy bien. Profe, ¿Sí? yo sé cuáles son los seres vivos y los que no. Muy bien. Cuando la profe avance un poquito en la explicación de la guía, vamos a tener un espacio donde los niños van a interactuar. Entonces allí le voy a preguntar a Salomé, le voy a preguntar a todos los niños que están pendientes, a Damián, a Anabel, lo que ustedes saben acerca del tema. Continuamos. Ideas previas. Realiza un dibujo en tu cuaderno en el que expliques cómo diferencias a un ser vivo del cuerpo inerte. ¿Cómo explica la importancia de la célula para los seres vivos? Esto va transcrito en el cuaderno de naturales. Dice, ¿qué caracteriza a un ser vivo? La célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Su forma, su estructura, y en ella se llevan a cabo funciones vitales como la nutrición y la reproducción. En el siglo XVII, el científico holandés Anton van en 1632 a 1723 fue el primero en observar células con microscopio fabricado por él mismo. Ese mismo siglo, el científico inglés Robert Hooke, en 1635 a 1703, les dio el nombre de células porque tenían aspecto de pequeñas celdas. Clasificación de las células. Las células se clasifican de acuerdo a su categoría, es decir, tenemos células eucariotas y células procariotas. Las células eucariotas poseen núcleo definido por una membrana que lo rodea, y las células procariotas carecen de núcleo. Entonces tenemos que las células se clasifican en eucariotas y procariotas. Vamos, repitan conmigo. Los que están allí escuchando, enciendan el micrófono. Las células se clasifican en eucariotas y procariotas. Las células eucariotas tienen núcleo definido. Las células procariotas no tienen núcleo definido. Las células eucariotas las encontramos en los animales, las plantas, los hongos. Y las células procariotas las encontramos en las bacterias. Por lo general, las bacterias son organismos unicelulares. ¿Qué quiere decir unicelulares? Que tienen una sola célula.
Hasta ahí, chicos, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta, estudiantes? Lo que no entiendan, por favor, díganmelo. Bueno, voy a seguir para que sigan viendo la ilustración. La membrana celular brinda protección a la célula. El citoplasma es una sustancia gelatinosa en la cual se encuentran los organelos de la célula. ¿Qué son los organelos? Los organelos son las estructuras que llevan a cabo las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales de la célula? Nacen, crecen, se alimentan, se desarrollan. Todas esas funciones vitales se llevan a cabo en los organelos. Continuamos. Las células y sus formas. La función de las células determina su tamaño y su forma. Es decir, las células tienen el tamaño porque de acuerdo a la función que cumplen. Por ejemplo, chicos, vamos a mirarnos todo el brazo. Miren el brazo de la profe Heidi y el brazo de ustedes. ¿Qué pasa? Que el brazo está conformado por células, pero las células que tenemos en los brazos son células epiteliales. ¿Por qué son células epiteliales que tienen una forma plana? ¿Por qué las células de la piel, del brazo, de las piernas, de la carita, tienen una forma plana? Porque ellas se agrupan entre sí para formar el tejido de la piel. El tejido de la piel. ¿Alguna pregunta, estudiantes? No. Ok, continuamos. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Los seres vivos pueden clasificarse según su número de células. Por ejemplo, hay seres vivos que son unicelulares. ¿Por qué? Porque tienen una sola célula. Y tenemos seres vivos pluricelulares porque tienen muchas células. Un ejemplo es los seres humanos. Nosotros los seres humanos somos seres vivos pluricelulares. ¿Por qué somos pluricelulares? Porque tenemos muchas células. Y una bacteria es un ser vivo unicelular. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen una sola célula. Entonces, miren la diferencia. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Se clasifican en unicelulares y pluricelulares. ¿Por qué? Porque los organismos unicelulares son los que están conformados por una sola célula, como las bacterias. Y los organismos pluricelulares son los que están conformados por muchas células, como nosotros, los seres vivos. Yo espero que Karen, Johanna, esté entendiendo el tema que estamos tratando. Sí, Karen. Ok, listo. Los seres vivos se relacionan con su medio. Los seres vivos tienen la capacidad de relacionarse o interactuar con su medio y percibir los estímulos que se producen. Ejemplo, el equilibrio, ¿verdad? Y también cómo eliminan ellos las sustancias que se encuentran en exceso, ¿verdad? En su organismo. Por ejemplo, la respiración, ¿verdad? Todas esas son funciones que realizan los seres vivos. Por ejemplo, el ratón puede detectar una serpiente que lo va a atacar. ¿Cómo responde el ratón? Quedándose quieto. Entonces, los seres vivos se mueven también, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien te pellizca, te duele, ¿verdad? Te duele. Tengo que escribir todo eso. Bueno, chicos, continuamos entonces. Entonces, seguimos con los seres vivos se nutren. ¿Cómo se nutren los seres vivos? A través de la alimentación, ¿verdad? A través del alimento. Por ejemplo, las plantas, por medio del proceso que llamamos fotosíntesis, ellos construyen o fabrican su propio alimento. Pero, por ejemplo, nosotros los humanos
nos alimentamos, ¿verdad?, de plantas y de animales muertos. Todos los organismos tienen diferentes formas de conseguir sus alimentos, que yo les estaba diciendo. Los autótrofos son aquellos que fabrican su propio alimento y los heterótrofos somos nosotros que necesitamos de otros animales o de otras plantas para poder sobrevivir. Los seres vivos se reproducen. Existen dos tipos de reproducciones, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual es la que hacen... Profe, vamos a escribir todo eso. Sí, todo eso se va a escribir. Profe. Sí. Profe, es que es igual como lo que los animales se defienden así. No te escucho, voy a buscar acá la forma de escucharte. ¿Cómo dices? Es que también hay un óvulo blanco que se defiende con las bacterias, profe. ¿Glóbulos blancos que sé qué? Que defienden el cuerpo con las bacterias, profe. Ah, ok, sí. Hay unos organismos que defienden el cuerpo contra las bacterias, sí, señor. Así es, Salomé. Bueno, continuando entonces, decimos que los seres vivos se reproducen de dos maneras, asexual y sexual. La manera asexual es cuando lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, una célula se divide en dos para formar los tejidos de la piel, pero también una célula se une con otra célula, un gameto hembra con los gametos se unen, un espermatozoide con un óvulo para formar otro ser vivo. Eso se llama reproducción sexual. Entonces tenemos dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Bueno, la reproducción sexual es en la que intervienen los gametos, como el óvulo y el espermatozoide. Y la reproducción asexual es la que se hace que la misma célula se divide para formar un tejido, para entretejer o formar un órgano. Continuamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, los seres vivos tienen un ciclo vital, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todos los seres vivos en algún momento deben morir. Cuando ese ciclo vital se cumple, ya el organismo empieza a deteriorarse. Ustedes ven, por ejemplo, los animalitos, ya cuando llegan a viejitos se mueren. Y nosotros los seres humanos también, cuando ya llegamos a viejitos, ya nuestro cuerpo empieza a deteriorarse y morimos. Profe, la razón es porque es un círculo de la vida así. Exacto, Salomé, muy bien, es el círculo de la vida. Los cambios en el ciclo de la vida también se dan. Por ejemplo, cuando los niños están pequeños toman leche, igual que los animalitos. Pero cuando ya van creciendo, van cambiando su forma y van adquiriendo otros hábitos alimenticios, ¿verdad? Cuando los bebés están pequeños, se parecen mucho a sus padres, pero cuando ya crecen, ya van cambiando su forma, ya se van pareciendo más de pronto a uno de los papás. Cuando llegan a la edad adulta, por ejemplo, en el caso de los animales, vemos las ranas y las mariposas. Cuando son chiquitos, por ejemplo, la mariposa está en un gusanito, pero cuando ya ella se desarrolla y se reproduce, ella se convierte en una linda y hermosa mariposa. Bueno, así mismo pasa con los seres humanos. Cuando ya llegan a ser adultos, ya su fisionomía, o sea, su cara, su cuerpo, no es el mismo que tenían cuando eran niños. Lo mismo que una semilla.
una planta una semilla cae al suelo y la enterramos, ¿verdad? O la ponemos en tierra o ella misma se entierra y ya la plantita sale chiquitica y ella va creciendo hasta convertirse en una planta hermosa y dar sus flores. Perdón. Con el caso de los árboles, hemos notado que, por ejemplo, nosotros sembramos una semilla y esa semilla creció y ese árbol le sale un tallo y ese tallo se va engrosando. Y vemos árboles antiguos, muy viejos, que tienen ese tallo grueso, grueso, grueso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya va cambiando su forma. Continuamos. Aquí les tengo un mapa conceptual que ustedes lo van a transcribir en su cuaderno, así con los colores que están ahí. Dice, los seres vivos. Los seres vivos realizan funciones vitales, ¿verdad? Se alimentan, crecen, se reproducen, se mueven. Y están formados por células y pueden ser unicelulares, formados por una célula que tiene membrana, citoplasma y núcleo. Y pluricelulares, que son los animales, plantas y hongos. Aquí tienen también una fotico de una célula eucariota, ¿verdad? Dice, la célula eucariota se encuentra en el ADN, en el núcleo de la célula. Las células eucariotas son las que tienen un núcleo diferenciado donde se encuentra el material genético ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es la herencia de los padres, el color de la piel, el color de los ojos, la forma de la nariz. Eso se llama ADN. ¿Dónde se encuentra ese ADN? En el núcleo de la célula eucariota. ¿Sí, Salomé? El ADN es formado por el cuerpo, profe. No, el ADN es toda esa herencia, esa información genética que nosotros heredamos de nuestros padres. Por ejemplo, si mi papá tenía el cabello negro y mi mamá lo tenía negro también, entonces en la célula donde yo me formé, lleva la información y dice, esta niña va a tener el cabello negro ¿por qué? Porque su papá lo tenía negro. Es un ejemplo. Mientras que la célula procariota son aquellas que no poseen un núcleo, Profe. El ADN se encuentra en el citoplasma de esta, rodeado por la membrana nuclear. Estas células se encuentran en organismos unicelulares, tales como las bacterias, como las que se muestran en la imagen. Aquí les tengo una fotico de las dos células que las van a dibujar en su cuaderno. Profe, tengo aquí, perdón, Salomé, perdón, mi amor, ya te doy la palabra. Tengo aquí una ilustración, ¿verdad? Para que ustedes vean diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. Eucariota tiene núcleo, tiene mitocondria, tiene núcleo y tiene ribosoma. Procariota tiene nucleoide, no tiene núcleo, tiene nucleoide, tiene una cápsula y un flagelo o pared celular o membrana plasmática. Entonces vemos aquí la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. Las células eucariotas las encontramos en los animales, las plantas y los hongos y los protistas. Y la célula procariota las encontramos en las bacterias. Taller de naturales. Investiga qué son las funciones vitales, qué es un microscopio y para qué sirve, a qué se le llama progenitor, qué significa estímulo y qué significa equilibrio interno. Ese es el taller que van a realizar. Y esta es toda la guía, que van a desarrollar, chicos, y la van a entregar ¿cuándo? En 15 días. O sea, el 19 de febrero. ¿Qué van a hacer? Van a transcribir toda esta guía al cuaderno de naturales. Y para eso tienen esta semana y la otra. La otra semana voy a volver a explicarles este mismo tema para que quede más claro. ¿Alguna pregunta, chicos?
No. No.